No olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para estar al tanto de nuestras últimas historias. Era una de esas tardes tranquilas en las que todo parecía moverse a cámara lenta. La casa estaba en calma. El suave tic-tac del reloj en la esquina de la habitación era el único sonido que rompía el silencio. Acababa de terminar de leer un libro y estaba disfrutando de una taza de té cuando escuché un golpe en la puerta. No era raro que alguien pasara por aquí, pero sí era poco frecuente que alguien viniera sin avisar antes. No esperaba visitas y, por un breve momento, pensé en ignorarlo y dejar que se fuera. Pero algo dentro de mí me impulsó a levantarme y abrir la puerta. Cuando la abrí, allí estaba el hermano de mi vecino, Tom. No lo había visto en años, no desde que se mudó a la ciudad después de la secundaria. Siempre había sido unos años menor que yo, pero habíamos compartido algunas conversaciones amistosas a lo largo de los años, sobre todo durante aquellas tardes de verano en las que todo el vecindario se reunía afuera. Pero la vida había seguido adelante, y nosotros también, derivando hacia nuestros mundos separados. Y ahora, aquí estaba él, de pie en mi puerta, con el aspecto de un hombre que había vivido una vida llena de experiencias que yo desconocía. Sus hombros anchos y su postura segura eran muy distintos del tímido joven que recordaba. El cabello le llegaba un poco más largo y tenía un ligero vello en la cara, los inicios de una barba que lo hacían lucir mayor, más maduro. «Hola», dijo, ofreciendo una sonrisa cálida. Sé que esto puede parecer un poco inesperado, pero estaba por el barrio y pensé en pasar a saludar. ¿Es un mal momento? Me sorprendí, pero no quise parecer grosera. Para nada. Pasa, por favor. Cuando entró al pasillo, noté la forma en que se movía ahora. Ya no era el adolescente que solía estar en el patio. Había algo en su forma de ser, una confianza, una intensidad sutil que me tomó por sorpresa. No venía solo a intercambiar formalidades. Había un propósito no dicho en su presencia, aunque todavía no sabía cuál era. «Espero no interrumpir nada», dijo, mirando a su alrededor como si estuviera absorbiendo el entorno, su mirada deteniéndose en las fotos familiares de la pared. «No, para nada», respondí, gesticulando hacia la sala de estar. «Ponte cómodo». Asintió y se sentó en el sofá mientras yo iba a preparar otra taza de té. Sentía su mirada sobre mí mientras me movía por la habitación, pero no me volví. Había una tensión extraña en el aire, y no estaba segura de si era por su visita inesperada o por la forma en que me miraba. Volví a la sala y le entregué la taza. Al sentarme frente a él, noté que su mirada se posaba en mí, no como la de un conocido casual, sino con una intención más profunda. No decía nada, pero podía sentir el peso del silencio, las palabras no dichas que flotaban entre nosotros. «¿Cómo has estado?», pregunté, intentando romper la tensión y empezar la conversación. «He estado bien», dijo, reclinándose en el sofá, con la postura relajada, pero los ojos aún fijos en mí. «Ocupado con el trabajo, con la vida en general. Llevaba tiempo queriendo pasar a saludarte, solo que nunca encontraba el momento». Asentí, intentando mantener la conversación informal, pero había algo en el que me dificultaba conservar mi naturalidad habitual. Era como si estuviera esperando algo que no estaba segura de estar lista para dar. «¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí?», preguntó después de un momento, con la voz más baja de lo habitual. «Bastante tiempo», respondí con una leve sonrisa. «Ya sabes, la vida pasa. Las cosas cambian, pero algunas permanecen igual». Hubo una pausa entre nosotros, un instante que se alargó más de lo debido. Él miró sus manos un momento y luego volvió a mirarme. Su mirada era intensa, casi inquisitiva. Ya lo sentía, el cambio en el ambiente, esa sutil electricidad que crecía entre nosotros. No sabía si se debía a los años que habían pasado o a algo más, pero había una tensión que no podía negar. «He estado pensando mucho en el pasado últimamente», dijo Tom, con la voz suave, casi como si se estuviera confesando. «Sobre crecer, sobre las cosas que dejamos atrás, y supongo que me he preguntado cómo habrían podido ser las cosas de otra manera». Sus palabras me tomaron por sorpresa. No estaba segura de a qué se refería, al pasado, al presente o a algo más profundo. Pero la forma en que lo dijo, la manera en que sus ojos buscaban los míos, me hizo entender que no hablaba solo del tiempo. Hablaba de algo personal, algo que permanecía bajo la superficie. Las cosas siempre resultan diferentes de lo que esperamos,
dije con suavidad, intentando guiar la conversación. Todos tenemos nuestros caminos, y a veces esos caminos nos llevan a lugares que no imaginábamos. Asintió, sin apartar la mirada de la mía. Sí, dijo en voz baja. He estado pensando en los caminos que he tomado, en las decisiones que he tomado. Y, no sé. Solo quería volverte a ver. Quería hablar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de un significado que no lograba descifrar del todo. Había algo más debajo de la superficie, algo no dicho, y lo sentía removerse en el espacio que nos separaba. No sabía qué estaba pasando, pero sí sabía que era algo importante, algo que tenía el poder de cambiar las cosas, de transformar la dinámica entre nosotros. ¿Por qué ahora? Pregunté, casi en un susurro, traicionando la curiosidad que intentaba contener. Me miró. Su expresión se suavizó como si estuviera luchando con las palabras. La verdad es que no lo sé, admitió. Supongo que solo necesitaba verte, hablar con alguien que me conoce, alguien que me vio antes. Me he sentido desconectado, y pensé que tal vez hablar me ayudaría. Fue entonces cuando lo entendí. No estaba aquí solo de visita. Estaba aquí por algo más profundo, algo más emocional. El peso del momento se posó sobre mí. Por primera vez me di cuenta de que no estaba hablando simplemente con Tom, el hermano de mi vecino. Estaba hablando con alguien que estaba luchando, alguien que necesitaba conexión, que necesitaba comprensión. Me incliné un poco hacia adelante, encontrando su mirada. A veces todos necesitamos a alguien con quien hablar, dije en voz baja. No siempre es fácil, pero hablar ayuda. Nos ayuda a entender qué necesitamos, qué nos falta. Tom asintió, y sus ojos se suavizaron como si mis palabras lo hubieran alcanzado de una forma que no esperaba. Sí, dijo, con la voz un poco más firme. Creo que tienes razón. Después de eso la conversación cambió, se volvió más ligera. Hablamos de los viejos tiempos, de la familia, de la vida. Pero incluso mientras reíamos y recordábamos, no podía quitarme de encima la sensación de que algo había cambiado entre nosotros. Había una profundidad en nuestra conversación que antes no existía, una comprensión compartida que había empezado a formarse. Cuando por fin se levantó para irse, hubo un momento de silencio entre nosotros. Me miró, con la mirada llena de algo no dicho. Gracias por hablar, dijo suavemente, con sinceridad. Lo necesitaba. Asentí, ofreciéndole una sonrisa cálida. Cuando quieras, Tom. Cuando quieras. Mientras salía por la puerta, me quedé un momento allí, dejando que el silencio de la casa se asentara. Algo se había movido durante su visita. Algo que no había anticipado. No sabía qué significaba, pero sabía una cosa con certeza. Las cosas ya no eran iguales, y no podía evitar preguntarme qué vendría después. Los siguientes días transcurrieron con una quietud que no lograba sacudirme. Después de la visita de Tom, me sorprendí pensando en él más de lo que esperaba. No era solo que hubiera pasado por casa. Era la conversación, las cosas que había compartido, la forma en que se había abierto de una manera que no anticipé. Había algo en sus ojos cuando hablaba, algo no dicho que flotaba en el aire entre nosotros. No se trataba solo del pasado o del presente. Se trataba de algo más profundo, una conexión que no había notado que existía. No esperaba verlo tan pronto después de nuestra conversación, pero unos días después allí estaba otra vez, de pie en mi umbral. Esta vez no me sorprendí, aunque la repentina aparición me hizo latir el corazón un poco más rápido. Cuando abrí la puerta, no esperó invitación. Entró sin dudar, como si ya hubiera estado aquí antes, como si esto se hubiera convertido en una especie de rutina. Hola, dijo un poco apenado, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. ¿Podemos hablar? Me hice a un lado para dejarlo entrar, con los pensamientos ya acelerados. Claro. ¿Qué tienes en mente? Tom miró alrededor de la habitación un momento y luego volvió a encontrarse con mis ojos. Había una intensidad callada en su mirada que me hacía sentir que no venía solo de visita casual. Esta vez era diferente. Había algo más en el aire entre nosotros. Algo que no podía ignorar, por más que intentara mantenerlo a raya. He estado pensando mucho desde la última vez, empezó, con la voz un poco más vacilante de lo habitual, sobre lo que hablamos, sobre sentirme perdido y desconectado. Y me di cuenta de que no se trata solo de averiguar qué quiero.
Se trata de enfrentar las cosas de las que he estado huyendo durante tanto tiempo. Podía sentir el peso de sus palabras, la vulnerabilidad en su voz. No era fácil confrontar el pasado, enfrentar las cosas que se habían enterrado durante tanto tiempo, y se notaba que Tom aún estaba trabajando en ello. Pero el hecho de que estuviera dispuesto a hablar de ello otra vez, a compartirlo conmigo, hizo que algo se moviera dentro de mí. ¿De qué has estado huyendo, Tom? Pregunté suavemente, con la voz suave, intentando no presionar demasiado. Dudó, mirando sus manos un momento, ordenando sus pensamientos. Cuando volvió a hablar, lo hizo más bajo, como si se estuviera hablando a sí mismo tanto como a mí. He estado huyendo de la idea de que no soy suficiente, admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. De que nunca voy a estar a la altura de las expectativas que todos tienen de mí, de las que yo mismo me he impuesto. Siempre he sentido que no soy suficiente, que siempre me quedo corto. Ahí estaba. El miedo que había estado acechando bajo la superficie todo este tiempo. El miedo que todos llevamos dentro, esa voz en la cabeza que nos dice que no somos suficientes, que no merecemos las cosas que queremos. Yo misma había sentido ese miedo en distintos momentos de mi vida, y oír a Tom decirlo en voz alta me hizo darme cuenta de lo poderoso que podía ser. No tienes que ser perfecto, dije, con la voz firme pero llena de empatía. Nadie lo es. Todos tenemos nuestras dudas, nuestras inseguridades. Pero eso no significa que no seamos valiosos. No significa que no merezcamos ir tras lo que queremos. La mirada de Tom se suavizó y levantó los ojos hacia mí, llenos de algo crudo y no dicho. ¿Y si simplemente no estoy hecho para esto? ¿Y si he estado intentando encajar en una vida que no es mía? ¿Y si he estado persiguiendo cosas que no importan solo para demostrarme a mí mismo y a todos los demás que soy suficiente? Sus palabras tocaron una fibra profunda dentro de mí. Yo misma me había hecho esas mismas preguntas en distintos momentos de mi vida. ¿Y si había estado persiguiendo las cosas equivocadas? ¿Y si la vida que había construido no era la que realmente me hacía feliz? El miedo a no estar a la altura, a no ser suficiente, era algo que todos enfrentábamos. Pero no nos definía. No tenía por qué hacerlo. Tom, dije, con la voz más baja ahora. Eres suficiente tal como eres. No tienes que demostrarle nada a nadie, y mucho menos a ti mismo. El hecho de que te estés cuestionando las cosas, de que estés buscando significado, ese es el primer paso. Es la parte más difícil, pero es la que más importa. Se quedó en silencio un buen rato, mirando el suelo como si estuviera procesando mis palabras, dejándolas asentarse dentro de él. Podía ver la lucha interna en su cara, el peso de sus pensamientos presionándolo. Pero también había un destello de algo más en sus ojos ahora, esperanza, tal vez, o simplemente el comienzo de la aceptación. ¿De verdad crees que soy suficiente? Preguntó, con la voz un poco temblorosa, pero sincera. Asentí, ofreciéndole una sonrisa suave y reconfortante. Sí. Y creo que estás en el camino correcto. Estás enfrentando aquello de lo que has estado huyendo, y eso requiere mucha fuerza. Hubo una larga pausa, y por un momento el único sonido en la habitación fue el tic-tac constante del reloj en la pared. Pero incluso en el silencio, podía sentir el cambio entre nosotros. No se trataba solo de él. Se trataba de los dos. Tom se había abierto de una forma que me había hecho reflexionar sobre mi propia vida, sobre las cosas que yo misma había mantenido ocultas. Tal vez estábamos juntos en esto, aprendiendo a enfrentar nuestros miedos, aprendiendo a ser honestos con nosotros mismos y con el otro. No sé hacia dónde va esto, dijo Tom, rompiendo el silencio. Pero siento que estoy empezando a entenderlo. No soy perfecto, y no lo tengo todo resuelto. Pero tal vez eso esté bien. Tal vez sea suficiente con ser simplemente yo. Sus palabras, aunque simples, eran profundas. Y en ese momento me di cuenta de que la conexión que teníamos no se trataba solo de que él buscara respuestas. Se trataba de que ambos encontráramos comprensión el uno en el otro, ayudándonos mutuamente a aceptar las cosas que habíamos enterrado dentro. No tienes que tenerlo todo resuelto, dije suavemente. Ninguno de nosotros lo tiene. Pero el hecho de que estés dispuesto a intentarlo, a enfrentar la incertidumbre, eso es lo que importa. Tom asintió, y por fin sus ojos se encontraron con los míos. Había algo en ellos ahora, algo más suave, algo más abierto.
Ya no cargaba el peso de sus miedos con tanta fuerza, y por primera vez vi un atisbo del hombre que podía llegar a ser. Un hombre que no tenía que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a sí mismo. Gracias, dijo en voz baja, con gratitud en la voz. Necesitaba oír eso. No tienes que agradecérmelo, respondí, con la voz suave pero sincera. Todos necesitamos que alguien nos recuerde nuestro valor de vez en cuando. Cuando se levantó para irse, había una sensación de paz en el aire, una resolución callada que se había asentado sobre los dos. Habíamos compartido algo importante, algo que había cambiado la dinámica entre nosotros, y supe que, viniera lo que viniera después, sería diferente. Lo observé caminar hacia la puerta, sintiendo una calma extenderse por mí. A veces los momentos más inesperados, como la visita del hermano de un vecino, tienen el poder de cambiarlo todo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé un momento allí, reflexionando sobre la conversación que acabábamos de tener. Había una sensación de crecimiento, de comprensión, de aceptación. No éramos perfectos, pero estábamos aprendiendo, paso a paso, a abrazar quienes éramos realmente. Y eso, me di cuenta, era suficiente. Los días posteriores a la visita de Tom transcurrieron en calma, pero me encontraba pensando en él a menudo. Sus palabras, la vulnerabilidad que había mostrado, permanecían en mi mente. No era solo la conversación. Era la realización de que ambos estábamos luchando con cosas similares, enfrentando miedos parecidos. La sensación de estar perdidos, el deseo de ser vistos por lo que realmente éramos, y la incertidumbre sobre si éramos suficientes. Me hizo reflexionar sobre mi propia vida, sobre las cosas que había evitado confrontar. Su honestidad había removido algo profundo dentro de mí, y no estaba segura de si estaba lista para enfrentarlo todavía, pero sabía que tenía que hacerlo. Pasó una semana y no había vuelto a ver a Tom desde aquel día. No sabía si estaba esperando que él volviera a contactarme o si simplemente estaba dejando que el momento pasara, dejando que las cosas volvieran a la rutina. Pero no podía ignorar la creciente sensación de que había algo inacabado entre nosotros, algo que aún no se había explorado del todo. No se trataba solo de nuestra conversación. Se trataba de la conexión que había surgido entre nosotros, la comprensión de que ambos estábamos en este viaje de autodescubrimiento y de que tal vez podíamos ayudarnos mutuamente en el camino. Y entonces, una noche, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té, escuché el familiar sonido de un golpe en la puerta. No esperaba a nadie, pero cuando abrí, allí estaba Tom otra vez. Esta vez parecía diferente. No había duda en su paso, ni incertidumbre. Estaba aquí con un propósito, y lo sentía en la forma en que se plantaba frente a mí. «Hola», dijo, con la voz firme pero cálida. «Esperaba poder hablar contigo otra vez». Sentí un revoloteo en el pecho, sin saber qué esperar, pero sabiendo que esta era una conversación que no podía ignorar. «Claro», dije, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. «Pasa». Al entrar, podía sentir el peso de lo que había estado cargando. Había cambiado desde la última vez que lo vi. Ya no era el mismo hombre que había entrado aquí buscando respuestas. Había algo más seguro en él ahora, una calma que antes no estaba. Pero aún así, había una intensidad en sus ojos, una profundidad que me decía que no era solo una visita casual. Se sentó y pude sentir el aire entre nosotros denso de palabras no dichas. Por un momento ninguno de los dos dijo nada, pero se notaba que estaba trabajando algo en su mente. La tensión en la habitación era palpable, pero no resultaba incómoda. Era el tipo de tensión que surge de la comprensión, el tipo que solo aparece cuando dos personas están al borde de algo importante. «He estado pensando mucho», dijo Tom, con la voz más baja de lo habitual. «Sobre lo que dijiste la última vez, sobre cómo todos estamos intentando descubrirlo, y que está bien no tenerlo todo resuelto ahora mismo». Asentí, sin saber hacia dónde iba, pero sintiendo una anticipación crecer en mí. «Y creo que he estado huyendo de las cosas equivocadas», continuó, encontrando mis ojos con una profundidad que me hizo saltar el corazón. «He pasado gran parte de mi vida intentando ser alguien que pensaba que debía ser, alguien que cumple con las expectativas de todos, alguien que nunca defrauda a nadie. Pero la verdad es que ya ni siquiera sé si esa es la persona que quiero ser». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Lo había visto luchar antes, pero no me había dado cuenta de cuánto este conflicto interno lo había estado consumiendo.
Y en ese momento comprendí que su camino no se trataba solo de intentar averiguar qué importaba en su vida. Se trataba de encontrar el valor para soltar las cosas que ya no le servían, de confrontar las partes de sí mismo que había estado ocultando. No tienes que ser nadie más que tú mismo, dije suavemente, con la voz firme a pesar de las emociones que se arremolinaban dentro de mí. Todos tenemos nuestros propios caminos. Y a veces eso significa soltar a quien pensamos que debíamos ser para convertirnos en quien realmente somos. Los ojos de Tom se suavizaron ante mis palabras, y por un momento hubo en él una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Era como si en ese instante finalmente se permitiera ser visto, ser oído, no como el hombre que tenía que vivir a la altura de las expectativas, sino como la persona que era debajo de todo. Creo que eso es lo que me ha dado miedo, dijo en voz baja. Soltar lo que pensaba que debía ser, porque no sabía quién sería sin eso. Pero creo que estoy empezando a entender que está bien no tenerlo todo resuelto. Todavía estoy aprendiendo, todavía estoy creciendo. Y tal vez, por primera vez, estoy bien con eso. Había algo en su voz, en la forma en que hablaba, que me hizo darme cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no era el mismo hombre que había entrado en mi casa aquel día, inseguro y buscando respuestas. Estaba empezando a verse con más claridad, a entender que estaba bien abrazar la incertidumbre, a aceptar que el crecimiento es un proceso, no algo que ocurre de la noche a la mañana. Tom, dije suavemente, con empatía en la voz. Estoy orgullosa de ti. No es fácil enfrentar esos miedos, soltar las cosas que ya no te sirven. Pero lo estás haciendo. Estás dando los primeros pasos. Sonrió, aunque fue una sonrisa pequeña y callada. Pero había algo en ella, una sensación de paz, de alivio, como si por fin hubiera hecho las paces con las cosas de las que había estado huyendo. Gracias, dijo, con gratitud en la voz. No creo que hubiera llegado hasta aquí sin ti. Me has ayudado a ver las cosas de una forma en que no podía antes. Podía sentir el peso de sus palabras, la sinceridad en ellas, y me tocó más profundamente de lo que esperaba. Siempre me había considerado alguien que ofrecía apoyo a los demás, alguien que estaba ahí para quienes lo necesitaban. Pero en ese momento me di cuenta de que ambos nos habíamos ayudado mutuamente. No se trataba solo de que yo lo ayudara a atravesar sus luchas. Se trataba de que nos conectábamos, de que nos entendíamos, y de ofrecernos un espacio seguro para ser vulnerables el uno con el otro. Tom, dije suavemente, siempre estaré aquí para ti, pero eres tú quien está haciendo el trabajo duro. Eres tú quien enfrenta sus miedos, y eso requiere fuerza. Asintió. Su mirada se suavizó mientras se levantaba para irse. Había una sensación callada de cierre en el aire entre nosotros, pero también algo nuevo, una comprensión compartida de que ambos habíamos dado pasos hacia el crecimiento. Nos vemos pronto, dijo, con la voz firme ahora, ya no cargada por la incertidumbre que había traído consigo. Sonreí, sintiendo una paz extenderse por mí. Cuídate, Tom. Y recuerda, no tienes que hacer esto solo. Mientras se iba, me quedé en el umbral un momento, observándolo alejarse. Algo se había movido entre nosotros, algo profundo y significativo. Nos habíamos conectado a un nivel que no había esperado, y al hacerlo, ambos habíamos dado un paso hacia la sanación, hacia entendernos mejor a nosotros mismos y al otro. No sabía qué deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza. Viniera lo que viniera, lo enfrentaríamos juntos, un paso a la vez. Los días posteriores a la visita de Tom se sintieron diferentes, casi como si algo hubiera encajado en su lugar, no solo para él, sino también para mí. Había un sutil cambio en el aire entre nosotros, una comprensión callada forjada en la vulnerabilidad de nuestras conversaciones. Me di cuenta de que no se trataba solo de que Tom se abriera conmigo. Se trataba de que ambos descubríamos partes de nosotros mismos que no habíamos reconocido antes. Su honestidad había despertado algo dentro de mí, algo que había estado evitando durante demasiado tiempo. Una tarde, mientras estaba sentada en la sala con una copa de vino y pensaba en las últimas semanas, me encontré reflexionando sobre cuánto había cambiado desde que Tom vino por primera vez. Lo que había empezado como una simple visita se había convertido en algo más profundo, algo que había empezado a reconfigurar mi comprensión de mí misma y de las personas a mi alrededor. Unos días después de aquella última conversación, recibí otro golpe inesperado en la puerta. No había sabido nada de Tom desde nuestra charla, y aunque no quería asumir nada,
Una parte de mí se había preguntado si volvería para continuar donde lo habíamos dejado. Cuando abrí la puerta, allí estaba otra vez, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, pero esta vez había una energía nueva en él. Ya no era el mismo hombre que había entrado unas semanas atrás, inseguro y luchando por darle sentido a todo. Esta vez parecía más a gusto consigo mismo, como si el peso del mundo se hubiera aligerado lo suficiente para que pudiera respirar un poco más fácil. «Hola», dijo, ofreciéndome una sonrisa más genuina de las que le había visto antes. «¿Podemos hablar otra vez?» Me hice a un lado para dejarlo entrar. Pero al hacerlo, no pude quitarme de encima la sensación de que algo significativo estaba a punto de ocurrir. Me había acostumbrado a la sutil tensión entre nosotros, a la conexión no dicha que parecía profundizarse cada vez que hablábamos, pero no sabía hacia dónde se dirigía. ¿Era otra oportunidad de explorar más de lo que había quedado sin decir entre nosotros? ¿O venía por algo completamente distinto? Claro, dije, intentando sonar casual, aunque el corazón me latía un poco más rápido de lo habitual. «Pasa. ¿Qué tienes en mente esta vez?» Nos sentamos en la sala y, por un momento, hubo un silencio cómodo entre nosotros. Podía ver que Tom estaba pensando en algo. El ceño fruncido, la mirada distante, como si aún estuviera trabajando algo en su mente. Esperé, dándole el espacio que necesitaba para ordenar sus pensamientos. «He estado pensando mucho desde la última vez que hablamos», empezó, con la voz firme, pero llena de una intensidad callada. «Y me di cuenta de que las cosas de las que he estado huyendo, los miedos, las inseguridades, no se tratan solo de mí. Se tratan de la forma en que he estado viviendo, de la forma en que he estado midiendo mi vida basándome en las expectativas de otras personas». Asentí, reconociendo el patrón familiar. «Es fácil quedar atrapado en eso», dije suavemente. «Todos lo hacemos. Pasamos tanto tiempo intentando vivir a la altura de lo que los demás esperan que olvidamos preguntarnos qué es lo que realmente queremos». Tom me miró, con la expresión abierta y más vulnerable de lo que le había visto antes. «Creo que he estado intentando demostrar algo a todo el mundo, incluso a mí mismo», dijo, con la voz más baja ahora, casi como si se hablara a sí mismo. «He estado persiguiendo estos objetivos, esta idea de éxito, sin detenerme nunca a preguntarme qué significa realmente el éxito para mí, y ya ni siquiera sé si lo sé». Ahí estaba otra vez esa honestidad cruda que parecía brotar de él, como si la hubiera estado conteniendo durante años. El miedo, la duda, todo estaba saliendo a la superficie ahora, y se veía en la forma en que hablaba, en la forma en que sus ojos destellaban con incertidumbre. «No tengo todas las respuestas, Tom», dije con suavidad, con la voz firme, aunque entendía exactamente cómo se sentía. «Pero está bien. No se trata de tener todas las respuestas de inmediato. Se trata de ser honestos con uno mismo y de dar un paso a la vez». Me miró, con la mirada inquisitiva, como si buscara algo en mis palabras, algo que lo ayudara a darle sentido a todo. «¿Cómo lo haces?», preguntó, con la voz suave. «¿Cómo encuentras el valor para ser tú mismo? ¿Para soltar el miedo?». Hice una pausa, pensando en mi propio camino. No había sido fácil. Había habido momentos en los que me había sentido perdida, sin saber hacia dónde iba ni en quién me estaba convirtiendo. Pero con cada paso había aprendido a confiar más en mí misma, a abrazar la incertidumbre en lugar de huir de ella. «Creo que viene de darte cuenta de que no tenemos que tenerlo todo resuelto», dije, con la voz baja pero segura. «Podemos tomarnos el tiempo de descubrir quiénes somos, de soltar las cosas que ya no nos sirven. No siempre es fácil, pero vale la pena. Solo tienes que confiar en que el camino correcto se revelará con el tiempo». Los ojos de Tom se suavizaron mientras absorbía mis palabras. Hubo una larga pausa, un silencio que se sentía como el peso de todo lo que habíamos estado hablando, de todo lo que habíamos estado cargando dentro. Por fin volvió a hablar, con la voz más baja ahora, como si finalmente estuviera comprendiendo algo profundo dentro de sí mismo. «Creo que estoy empezando a entenderlo», dijo, con el tono un poco más ligero. «Tal vez no tenga que tenerlo todo resuelto ahora mismo. Tal vez sea suficiente con empezar donde estoy y trabajar a partir de ahí». Sonreí, sintiendo una paz asentarse sobre mí. «Exacto. Y no tienes que hacerlo solo. Todos tenemos nuestras luchas, nuestras dudas. Pero es la forma en que las enfrentamos lo que nos define». Tom me miró con una nueva comprensión en los ojos. «Gracias»,
dijo suavemente. No sé qué es, pero hablar contigo me ha ayudado más de lo que pensaba. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba esto. No tienes que agradecérmelo, respondí, con la voz suave. Todos necesitamos a alguien con quien hablar, alguien que nos ayude a ver las cosas con más claridad. Y me alegra haber podido ser esa persona para ti. Sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos, y por primera vez vi al hombre en el que se estaba convirtiendo. No al que pensaba que tenía que ser, sino al que estaba empezando a aceptarse a sí mismo, con defectos y todo. Cuando se levantó para irse, sentí una quieta satisfacción extenderse por mí. Esta conversación había sido diferente. Ambos nos habíamos abierto de formas que no habíamos hecho antes, y al hacerlo habíamos dado otro paso hacia entendernos a nosotros mismos y el uno al otro. Cuídate, Tom, dije suavemente, de pie junto a él en la puerta. Y recuerda, no estás solo en esto. Asintió, con los ojos cálidos mientras me sonreía. No lo olvidaré. Gracias otra vez. Mientras se alejaba, me quedé un momento allí, observándolo desaparecer por el camino. No se trataba solo de que él estuviera empezando a entenderse a sí mismo. Se trataba de que ambos habíamos compartido algo significativo, algo que nos había conectado a un nivel más profundo, algo que se quedaría con los dos durante mucho tiempo. Al cerrar la puerta detrás de mí, no pude evitar sentir una sensación de paz. Las últimas semanas habían sido inesperadas, pero también transformadoras. Y aunque no sabía qué deparaba el futuro, sabía que, fuera lo que fuera, estaba lista para enfrentarlo.